Bueno, muy buenos días o buenas tardes, compañeros. Como pueden ver, la sesión de trabajo situado de hoy se llama Uso pedagógico del material de matemáticas del PTA, PREST. También podrán darse cuenta de que la sesión es pregrabada. La idea es hacer un trabajo asincrónico para no tener que ver o estar o hacer la reunión, que últimamente hemos tenido muchas reuniones. Entonces, ya esta sesión de trabajo situado les permite realizarla o desarrollarla en la medida en que ustedes tengan la posibilidad o el tiempo necesario. La misma va a contar con dos cuestionarios, un cuestionario de entrada y un cuestionario de salida. Esos enlaces no son para calificar, pero sí para de todas maneras reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades en el uso del material eh, propuesto por el programa Todos Aprender, que en este caso es el material PREST. Eh, es muy importante primero reflexionar sobre el material PTA, el material PRETS que nosotros tenemos en nuestro establecimiento educativo. Es un material que no ha gustado tanto o la verdad no ha sido lo suficientemente explicado o trabajado de la manera adecuada, pues porque tiene una manera de trabajarse muy diferente a la que se ha venido o a la que trabajamos, por ejemplo, el material de entretextos, que es muy sencillo de trabajar. Este tiene pues como una secuencia diferente y, y para aprender a desarrollarlo, pues, o aprender a trabajarlo, hay que practicarlo. Entonces es la invitación mm, a remirar, a tomar ese material, pues porque tiene ciertas, este material tiene ciertas, digamos así, mm, ciertos recursos o ciertas posibilidades que me van a permitir desarrollar las matemáticas de una manera diferente a la que actualmente se toma en cuenta. Bueno, vamos a ver unos objetivos. El objetivo general es contribuir al mejoramiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula a partir del reconocimiento y apropiación de la estructura didáctica que se propone en el material educativo de matemáticas PREST. Existen unos objetivos específicos, que es, por ejemplo, reconocer las etapas que conforman la secuencia didáctica del material educativo de matemáticas PTA PREST a través de un ejercicio práctico de una situación problemática que se presenta en la dinámica del desarrollo. Aquí vamos a tener en cuenta de que obviamente el material PRES viene de una manera secuencial, muy interesante, muy importante. Sin embargo, pues espero pues de que quede muy claro y que se animen a desarrollar o a trabajar con este material, con estas cartillas. Otro objetivo es explicar los aspectos más relevantes que deben considerarse para la planeación y desarrollo de cada una de las etapas de la secuencia didáctica. Es importante sintetizar las principales sugerencias que harían los docentes de una comunidad de aprendizaje para el fortalecimiento de los procesos de planeación de las prácticas de aula empleando las secuencias didácticas. Entonces aquí vendría siendo muy importante las sugerencias metodológicas que ustedes también les interesen que se tengan en cuenta para poder trabajar este material. Y por último, reconocer la fundamentación teórica que se encuentra detrás de la construcción del material PRES para el área de matemáticas. Muy bien. Esto es unas etapas que va a tener la agenda de hoy. Sin embargo, pues la vamos a pasar pues en virtud de que no es una etapa presencial ni nada por el estilo. Bueno, pasamos a la primera etapa, que es una etapa de comprensión, que se supone duraría 30 minutos, pero pues en virtud de que esto es una grabación, entonces la vamos a desarrollar lo más rápido que podamos. Bueno, ahora vamos a ver la etapa de comprensión, que dice aquí que dura 30 minutos, pero pues espero que vamos a pasarla lo más rápido posible al respecto. Eh, la presentación del contexto. Hay que tener en cuenta de que obviamente no nos vamos a poder reunir de 6 personas, ni vamos a tener la posibilidad de trabajar con marcadores, como lo hacemos siempre en nuestras sesiones, pero sí, pues vamos a tener esta última parte que dice que vamos a tener la mejor disposición para aprender. Bien, la sesión de trabajo situado tendrá las siguientes etapas y subetapas. Primero, quisiera que reflexionáramos sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo han implementado el materiales en los establecimientos educativos? Esa sería una pregunta que iría también incluso en el cuestionario de entrada.
cómo han implementado el material en sus establecimientos educativos. ¿Usted como docente lo ha implementado o simplemente estas cartillas pasan a una caja donde se van a guardar o solamente se guardan en bibliotecas? Eh, es importante pues que hagamos reflexión sobre esa situación. ¿Cómo se verifican los aprendizajes? Cuando usted desarrolla, digamos, usted desarrolla o utiliza cualquier material, supongamos que usted utiliza el material PRES, ¿usted cómo hace para verificar que los aprendizajes se están dando cuenta? ¿Única y exclusivamente a través de una evaluación escrita? ¿O existen diferentes metodologías para verificar que los niños están desarrollando un buen proceso de aprendizaje? Bueno, también es importante que reflexionemos cómo están estructurados los materiales de matemáticas PTA-PRES. Yo creería que esta es como la pregunta más difícil, puesto que en ocasiones algunos de los docentes desconocemos cómo se realiza. A veces es como un poquito tan complicado entender cuáles son las fases, cuáles son las etapas, qué va primero, qué se hace después, y que de pronto no permiten comprender o darle el uso adecuado al material del cual estamos tratando de promover. Bueno, es importante mencionar que existe una primera etapa de comprensión, que en la etapa de comprensión es donde se da, por ejemplo, en la presentación del contexto, y en la presentación del contexto se ven los reconocimientos de los saberes previos de nuestros estudiantes. Una familiarización con el contexto en la cual nosotros a través de preguntas, a través de historias o incluso podemos llevarlos a como ambientar esta situación o este material que nosotros estamos viendo. Eso va dentro de la primera etapa de material, lo que llamamos etapa de comprensión. Luego, en esta misma etapa de comprensión se presenta la situación problema. Esta situación problema es una lectura que se encuentra en todas las cartillas del material PRES, ¿sí? Y tratamos de que el niño o los chicos se familiaricen con esa situación, que identifiquen cuál es la tarea que se debe realizar. Esa es la idea. Para que ellos identifiquen esa tarea que se debe realizar, pues se propone la construcción de un esquema. ¿Para qué se construye un esquema? Un esquema, un mapa mental en el cual el chico tenga la posibilidad de ingresar aquellos elementos o recursos que él considere importante para poder entender ese problema que se está trabajando. Entonces, muy importante desde ese punto de vista, recordemos que en matemáticas existe algo que se llama competencia comunicativa. Y dentro de la competencia comunicativa está la situación de comprender entonces el lenguaje matemático, comprender cuáles son los problemas, razonarlos. Entonces es muy importante que los chicos aprendan a trabajar estas construcciones de los esquemas. En algún momento algún docente me proponía realizar un paso a paso, que el estudiante, por ejemplo, realizara un paso a paso de cómo iba resolviendo el problema o cómo debía de resolverlo, sin querer decir que en este momento se va a resolver el problema. En la primera etapa es una etapa netamente de comprensión. El chico comprende el problema. Buscamos las palabras más complicadas, hacemos que se comprenda todo el texto y que esté bastante motivado para resolver el problema. Sin embargo, el problema no se va a resolver todavía, porque allí pasaríamos a una segunda etapa. Esta segunda etapa se llama etapa de descontextualización de los centros de aprendizaje. Es una etapa en la cual se realiza una exploración y una consolidación de los conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema. Esto se hace con ayuda del material manipulativo. Algo muy positivo que tienen estas cartillas es que traen consigo precisamente el material manipulativo. Solamente hay que ir a la parte de atrás. Si hay que recortar, recortamos y lo utilizamos en nuestros centros de aprendizaje. Esto es lo que llamamos la segunda etapa, descontextualización, centros de aprendizaje. Ellos tienen esas situaciones, esas cartillas tienen en una situación problema, se puede resolver un centro 1, centro 2, centro 3, centro 4, centro 5. Por lo general son 4 centros de aprendizaje. Bueno, estos centros de aprendizaje tienen como objetivo fortalecer aquellas habilidades o conceptos o procedimientos necesarios que el estudiante necesite para resolver las situaciones problemas, obviamente con ayuda de material manipulativo. Se desarrollan procesos generales de las matemáticas y se enriquecen con esquemas o conceptos y procedimientos desarrollados a través de los centros. Bueno, ya cuando el chico ha desarrollado la etapa 1 y la etapa 2, que son los centros de aprendizaje o las actividades pues, que trae la cartilla,
pasamos a la etapa 3 que se llama etapa de resolución de la situación problema. Esta etapa 3 primero tiene que desarrollar una propuesta individual de una estrategia, combinando pues situaciones tanto individuales como colectivas, ¿cierto? Combinando también los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje, apropiándoselos y consolidándolos en este momento o en esta etapa. Bien, aquí se hace una puesta en común de las estrategias a través de, por ejemplo, se propone una marcha silenciosa en la cual los estudiantes van a observar cuál es la propuesta para resolver el problema de nuestros chicos. ¿Sí? Entonces se acercan a los puestos de cada uno de los compañeros a modo de marcha silenciosa y observan digamos así, las posibles soluciones que ellos o propuestas de solución que plantean los compañeros con el objetivo de que con el objetivo de que vayan y observen qué les ha faltado de pronto para poder resolver de manera adecuada la propia o qué le podemos aportar o qué de lo que nosotros tenemos está bien y de pronto podemos aportar. Esto permite que el estudiante relacione qué tiene el compañero que no tengo yo, qué tengo yo que no tiene el compañero y que pueda desarrollar un ejercicio adecuado, que se vayan apropiando ellos de las diferentes estrategias que los compañeros tienen. No es una copia como tal, porque en realidad aún no se ha resuelto la situación problema. Hasta ahora vamos a poner a desarrollar un análisis de este tipo de estrategias. Bueno, y luego se da por último una solución individual de la situación problema. Aquí se propone de manera individual. Ustedes conocen sus estudiantes, ustedes conocen sus grupos, pero la idea es que esta solución individual se desarrolle, perdón, de manera individual. Ya por último viene una etapa de reflexión, que es un proceso metacognitivo en el cual el docente tiene la oportunidad de consolidar aprendizajes, de consolidar situaciones de aprendizaje respecto a la solución y de identificar cuáles fueron las dificultades que tuvieron nuestros estudiantes y sobre cuáles hay que hacer realimentación. Entonces es un proceso bastante importante. No quiere decir, ojo y oído, no quiere decir de que el resto de las etapas no tenga una evaluación, al contrario, todas las etapas tienen una evaluación porque el docente tiene que ir observando y desarrollando las orientaciones adecuadas, las orientaciones pertinentes para que se vaya dando un proceso de autosuficiencia en nuestros estudiantes. Muy bien. Si nosotros, bueno, esta básicamente es la manera en la cual nuestros estudiantes deben trabajar nuestros docentes. Nosotros como docentes deberíamos trabajar las cartillas propuestas por el programa Todos Aprender. Hay una situación muy interesante que alguna vez un docente me preguntaba sobre los centros de aprendizaje, que si un centro era muy fácil, que si lo podían obviar porque los chicos ya lo sabían. Claro, si ustedes son conocedores de que los chicos ya de pronto han desarrollado o ya manejan ciertos conceptos o ciertos procedimientos, podemos pasar al siguiente centro, si ya nosotros sabemos de esa situación, ¿cierto? Nosotros podemos pasar del centro uno, si el centro uno ya es muy fácil o los chicos ya conocen lo que se va a aprender en ese centro, pues pueden pasar perfectamente al centro 2 y así sucesivamente en aras de optimizar los tiempos, ¿no? No se recomienda correr frente a esto. Es muy importante que el análisis del docente sea lo suficientemente adecuado como para darse cuenta de qué es lo que nuestro estudiante necesita. Pues bien, ahora, pues la idea es como recordar esta etapa de comprensión. Recordemos que aquí trabajamos la presentación del problema, una presentación del contexto en donde a través de preguntas le podemos hacer a los chicos, que le podemos hacer a los chicos, irlos metiendo en el cuento, como se llama, irlos familiarizando con la situación que ellos van a ver. Se les presenta la situación problema, donde hay una lectura de la situación problema, un reconocimiento, una familiarización de modo tal que el estudiante esté metido en la lectura, reconozca cada uno de los pormenores de las situaciones y que identifiquen la tarea que hay que hacer, ¿cierto? Qué es lo que se les está pidiendo. Y pues bastante importante que ellos construyan un esquema. Este esquema les va a permitir desarrollar una estructura clara sobre el problema, la meta principal y aquellos elementos necesarios que va a necesitar para resolver la situación problema. De pronto en un principio el estudiante no cuente con el conocimiento ni con las habilidades matemáticas necesarias para resolver la situación problema y por eso es que se pasa al centro 2.
y se llama centro de descontextualización, porque aquí ya el problema pasa a otra parte y yo me voy a concentrar en entrenar mis habilidades matemáticas, irme fortaleciendo matemáticamente hablando, para luego más adelante volver a darle una óptica a la situación problema. Bueno, ahora les voy a leer la siguiente situación problema, que es una situación, dice lo siguiente. Leer en el grupo la siguiente situación guiada con el facilitador. Anexo 2, parte 1. Ha iniciado un nuevo año escolar, con nuevos retos y motivaciones para los docentes del Colegio Institución Educativa República de Colombia. En su primera semana de trabajo institucional, los docentes se han reunido en comunidades de aprendizaje, CDA, para poder revisar los nuevos ajustes que han de realizar al plan de estudios y a las planeaciones de aula que desarrollarán durante el presente año. Los docentes se encuentran con muchas expectativas, pues para este año llegaron materiales para trabajar con los estudiantes en el área de matemáticas, para emplearlos e integrarlos en el plan de trabajo de cada docente, es decir, para hacer uso eficiente de este material e incorporarlo a sus planeaciones de aula y al plan de estudios del área de matemáticas, con el fin de hacer uso efectivo de los recursos que el Ministerio de Educación Nacional ofrece para el mejoramiento de la calidad educativa. El grupo de docentes ve necesario realizar este trabajo durante la semana de desarrollo institucional. Ante esta situación, los docentes de la comunidad de aprendizaje de matemáticas deciden buscar a la tutora del colegio y pedirle apoyo con la actividad, pues la tutora en los últimos años se ha convertido en una referencia pedagógica por excelencia y siempre está disponible para aportar y contribuir con los procesos de actualización pedagógica y mejoramiento de las prácticas de aula. Ante esta situación, la tutora decide reunirse con su comunidad de aprendizaje de tutores y pedirles que le ayuden a apoyar la tarea que tienen los docentes del Colegio República de Colombia. Bueno, es importante que entre todos nos planteemos o reflexionemos sobre esta situación. En este caso nos hacen una presentación de una situación problema, que reflexionemos sobre el material que está llegando a nuestras instituciones, a nuestros establecimientos educativos y sobre la viabilidad o el uso que le estamos dando a los mismos, si ese material está siendo o no aprovechado. Y cada vez que tengamos alguna situación como esta, en la cual tengamos la oportunidad de compartirlo con los compañeros, en este caso conmigo como docente tutor del establecimiento educativo, para poder guiar u orientar algunas situaciones que conlleven al mejoramiento del establecimiento, de la calidad educativa en nuestro establecimiento. Mm, Yo pues hago una reflexión muy importante, pues porque ustedes saben que esta es mi institución educativa base, que la quiero mucho, que ha sido pues como la primera experiencia pedagógica que he tenido, y pues obviamente me interesa el mejoramiento. Entonces estoy muy convencido de que las cartillas del material de matemáticas nos van a permitir, y si la desarrollamos de una manera adecuada, desarrollar un crecimiento de nuestros estudiantes eh, en las habilidades matemáticas, en los conceptos matemáticos y obviamente en las pruebas estandarizadas como las pruebas saber, ¿sí? Bueno, espero pues en todo caso que reflexionemos sobre lo que les pasa a los docentes, sobre qué deberíamos hacer. Ahí nos hacen de pronto unas propuestas de manera implícita en donde nos dicen que podríamos incluir estas cartillas en el plan de estudios, ¿sí? O en el plan de área para que las tomemos en cuenta y le demos el uso adecuado. Entonces es muy importante que todos los docentes que estamos trabajando, en especial los de primaria, reconozcamos las fortalezas de este tipo de material. Bueno, entonces, ya después de haber leído eso, vamos a reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Le es familiar esta situación? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuáles son los elementos importantes dentro de la situación? ¿Qué tipo de actividades o acciones nos solicita resolver la situación? ¿Cómo vamos a resolver la situación? ¿Qué insumos y materiales necesitamos para resolver la situación? Entonces, la respuesta a estas preguntas me las pueden compartir enviándomelas bien sea a mi WhatsApp o a mi correo electrónico, que con gusto más adelante les voy a compartir. Bueno,
Esto hace parte de las memorias colectivas porque vamos a construir como precisamente vemos una situación, problema y cada uno vamos a aportar desde nuestro conocimiento cómo podemos incluso reactivar el uso de estas cartillas o resolver más bien la situación, problema que se nos planteó anteriormente. ¿Listo? Entonces, bueno, continuamos. ¿Y cuál es la tarea que se pretende realizar? Eh, Aquí, en esta parte, pues vamos a colocar cuáles serían las estrategias de comprensión del problema, ¿sí? Porque esto nos va a servir para las memorias colectivas. Las cartillas precisamente les proponen esto, cuáles van a ser las estrategias de comprensión. Aquí puede ser, por ejemplo, volver a leer el problema, buscar las palabras que yo no comprendo, debatir con mis compañeros acerca del problema, ¿cierto? Porque van a ser las estrategias de comprensión. En esta segunda parte hablan de las estrategias de solución. ¿Cuáles serían mis estrategias para solucionar la situación, problema que se nos presenta? Y por último vienen unas estrategias de validación. ¿Qué son las estrategias de validación? ¿Cómo vamos a determinar que ese problema se resolvió de manera adecuada o de qué otras maneras puede resolverse? Por ejemplo, aquí entonces vienen como las estrategias de validación. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta al momento de responder las preguntas anteriores. ¿Cuáles, por ejemplo, serían mis estrategias de comprensión? ¿Cuáles son las estrategias de solución? ¿Y cuáles son las estrategias de validación? Bien, esas estrategias de validación también tienen que ver con la consolidación de una situación. Bueno, resolvemos la situación, problemas, pero ¿cómo hacemos para que si nos volvemos a enfrentar a una situación, problema similar, cómo vamos a reaccionar? ¿Será que vamos a usar este mismo tipo de estrategias o vamos a tener que volver a tratar de comprender el problema? Estas estrategias de validación también pueden entenderse como unas estrategias de consolidación, de modo tal que cuando el estudiante se acostumbre a resolver este tipo de problemas, pues ya lo va a hacer de una manera mucho más sencilla porque ya tiene una estructura, unas estrategias que le permiten darse cuenta si el problema puede resolverse eficazmente o no. Bueno. Muy importante que cada uno de nosotros, bueno, aquí dicen cada grupo, pero es importante que cada uno de nosotros desarrollemos un esquema y qué condiciones debemos tener en cuenta si queremos solucionar ese problema. Bueno, aquí hay una tarea a resolver, aquí y en esta parte, por ejemplo, del esquema, cuáles son los fundamentos, los elementos fundamentales para resolver la situación problema. Que es fundamental que los docentes hagamos esto, o es fundamental que el tutor haga esto. Entonces vamos a construir un esquema que nos permita de pronto resolver la situación problema en- teniendo en cuenta lo leído anteriormente sobre el uso del material propuesto por el programa Todos Aprender o el material PRES. ¿Listo? Entonces es una invitación a que desarrollemos un esquema. Es un esquema, puede ser un esquema simple, un esquema sencillo y me lo compartan también. Bueno, aquí por ejemplo hay un esquema de la situación problema y se refiere precisamente a lo que veníamos hablando ahora, cómo integrar el material PRES al plan de estudios de matemáticas de la institución educativa República de Colombia. Entonces, por ejemplo, habla sobre aprendiendo, hay que aprender a construir una situación problemática, realizar la descontextualización o construcción de los centros de aprendizaje, que también los podemos construir nosotros. Si algún centro nos parece muy fácil, nosotros podemos hacerle las adecuaciones. Hay un seguimiento continuo a los aprendizajes de los estudiantes. Hagamos una buena reflexión. La evaluación por rejillas, que en últimas creo que esta es maravillosa, esta opción que nos dan aquí. La evaluación por rejillas me gusta mucho porque le permite no solo al docente evaluar sobre su proceso pedagógico, sino también al estudiante le permite reflexionar sobre cómo va su proceso de aprendizaje. Entonces me gusta bastante este de la evaluación con rejillas. Bueno, pasamos a una etapa de descontextualización y aquí pues nos piden que reunidos en grupos de trabajo podamos a partir de unas subetapas concretar cuáles son las principales ideas para un centro de aprendizaje que cumpla con las definiciones de las subetapas dadas anteriormente. Tenga en cuenta los anexos de la STS 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, en esta etapa de descontextualización nos proponen unas situaciones. Recuerden,
aquí se trata como de diseñar un centro de aprendizaje que son los ejercicios en donde nos van a ayudar, nos van a servir para explorar y consolidar los conceptos y procedimientos necesarios para resolver la situación problema. Un desarrollo de procesos generales de la actividad matemática y un enriquecimiento del esquema con conceptos y procedimientos desarrollados en los centros. Entonces se procede a diseñar, por ejemplo, un, dos, tres o más centros de aprendizaje que nos permitan a nosotros fortalecernos para poder resolver la situación, eh, problema que se presentó anteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿qué centros de aprendizaje me servirían a mí para comprender cómo integrar las cartillas a nuestro plan de área o a nuestras planeaciones, ¿sí? Entonces, eh, sería muy bueno tener en cuenta estas sugerencias. Definan el centro de aprendizaje en su cartelera para socializarlo. Obviamente no lo vamos a definir en una cartelera, pero sí sería muy bueno que nosotros construyéramos unos centros de aprendizaje que nos permitiesen comprender cómo es que se utiliza este material de matemáticas. Bueno, em, tenga en cuenta las sesiones que deben tener los centros de aprendizaje. Nuestros centros de aprendizaje, que es la segunda etapa, que es la etapa de la descontextualización, tienen las siguientes características. Vienen 4 sesiones, ¿sí? Por eso yo le hablaba, bueno, por eso yo les hablaba de 4 tipos de centros de aprendizaje y desde el principio de los centros de aprendizaje hasta el final se vienen desarrollando en varias sesiones. No quieren decir que se desarrollen 4 clases, son 4 sesiones y son inherentes al tiempo académico como tal. Bueno, primero hay en esos centros de aprendizaje, en su primera sesión, hay una enseñanza explícita. Aquí se hace la introducción a las actividades, demostración del uso del material manipulativo, cómo se usa este material. Luego viene un primer desarrollo, donde hay actividades grupales de exploración de conceptos. También se utiliza mucho el material manipulativo en esta primera parte. Y luego se viene un regreso a los aprendizajes. ¿Sí? Aquí hay un regreso a los aprendizajes que es una discusión grupal sobre lo que se aprendió durante las actividades que se realizaron en esta parte, en la primera sesión. Hay actividades para la segunda sesión y allí se vuelve a presentar los regresos la discusión en grupo de los regresos de los aprendizajes, ¿sí? Y también se presenta un segundo desarrollo que es una repetición del primer desarrollo con mayor profundidad. Aquí en esta etapa ya se vienen a presentar, hay una mayor complejidad de los primeros centros de aprendizaje. Y también se define qué se está aprendiendo, qué estoy aprendiendo, cuáles serían. Entonces aquí se presentan los primeros registros escritos acerca de lo aprendido en el centro, mediante ejercicios y preguntas que va a desarrollar el docente y que pueden estar implícitos en el material propuesto por el programa, en las cartillas como tal. Viene en la tercera sesión una ejercitación donde ustedes van a encontrar de que la tercera parte van a encontrar centros de aprendizaje que son mucho más complejos, que son mucho más difíciles y que sirven precisamente al estudiante para practicar, para desarrollar rapidez, precisión y lo más importante, desarrollar confianza. Es muy importante reflexionar sobre esta parte porque a veces tenemos una diferencia, tenemos que diferenciar entre un ejercicio, una situación problema, una situación de aplicación. ¿Por qué? Porque es que en los ejercicios son cuando yo estoy enseñando mi clase y le enseño a mi chico a sumar, a restar, a multiplicar, y luego le propongo una situación en la que tenga que sumar, restar o multiplicar. Si yo ya se lo he enseñado, si yo ya le he dicho más o menos cómo se desarrolla esa situación, pues entonces no está resolviendo una situación problema, sino que en realidad lo que está haciendo es una ejercitación. Está haciendo ejercicios de aplicación que le van a servir, ojo de oído, para practicar, para resolver problemas, bueno, para desarrollar confianza en la resolución de problemas. Van a ser en un principio fáciles, pero van aumentando su complejidad, ¿cierto? Entonces, eso tiene que ver con la ejercitación, la oportunidad que tiene el estudiante para practicar problemas simples, sencillos y que luego van aumentando de complejidad según se avance. Y la cuarta y última sesión es una situación de aplicación. Bueno, la suma, la resta, las multiplicaciones, las divisiones o lo que yo haya trabajado con mis estudiantes, ¿en qué momento se van a aplicar? Y ya viene esa última parte. ¿En dónde lo puedo transferir? ¿En qué situación se puede ver? Donde yo puedo transferir esto que aprendí en mi salón de clases a mi contexto. Y eso también se los provee los centros de aprendizaje. Entonces es como una clase
como una clase que está planeada en varias sesiones, que comienza con algo explícito, con algo manipulativo y que luego va pasando, va subiendo de complejidad, ¿sí? Hay discusiones grupales, hay repetición de los procedimientos de una manera más compleja, se hace una práctica y por último se transfiere al contexto que pueda tener nuestro estudiante. Entonces, los centros de aprendizaje nos llevan por todo esto y nos preparan precisamente para resolver la situación problema, ¿cierto? Entonces, es donde pasamos aquí la etapa de resolución de problemas. Ya después de que el estudiante ha tenido la oportunidad de pasar por esa comprensión del problema, por esa exploración, por esa parte motivacional, por esa comprensión del problema, ya el estudiante puede llegar aquí a una etapa, y también después de pasar por la descontextualización o los centros de aprendizaje, ya puede pasar a resolver el problema, ¿sí? Él ya se supone que está preparado porque fue cogiendo, fue manipulando, digamos así, material, ¿sí? Fue practicando y fue transfiriendo sus conceptos, sus conocimientos al contexto. Entonces ya en esta etapa el estudiante debe estar listo, debe estar en capacidad de volver a mirar la situación problema. Entonces ya el estudiante mira esa situación problema y elabora una propuesta individual de una estrategia. Aquí se combina con los conceptos aprendidos en los centros de aprendizaje. Ya debe tener una mirada incluso diferente de esta situación problema. Ya debe sentirse más capacitado para resolverla, ¿sí? Luego, después de que el estudiante ya haya elaborado en su cuaderno cuál va a ser su estrategia, pues es importante que desarrolle algo que se llama marcha silenciosa, que es poner en común las diferentes estrategias. Yo voy, miro la de mi compañero, pienso que le falta esto, que le falta la mía, ay, esto se me olvidó tomarlo en cuenta en mi situación problema y pues es muy importante que nuestro niño tenga la oportunidad de adaptar a sí mismo las estrategias, ¿sí? No es copiarse la solución, sino que sí se adopte estrategias que de pronto él no ha pensado. Y ahí nos acercamos a lo que dice Vygotsky con lo de la zona de desarrollo próximo, ¿no? Bueno, y por último, bueno, se ponen como las estrategias y por último, pues se pasa a una solución individual de la situación problema. Aquí ya el estudiante nos resuelve esa situación problema que en un principio por allá hace 2 semanas o 3 semanas nosotros vimos, pero que volvimos a retomar, pues porque ya nos sentimos fuertes y competentes para resolverla. Entonces ahí sí desarrollamos esta tercera etapa, que es la etapa de la situación problema. Bueno, en este caso, pues aquí nos proponen de que nosotros, tomando en cuenta la situación problema del material PTA, entonces propongamos una situación problema que deberíamos escribir, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está la etapa de resolución problema, la etapa de la resolución de la situación problema, ¿cierto? Resuelvan la situación, perdón, retornen al esquema, ¿sí? ¿Qué aprendieron en los centros de aprendizaje? ¿Qué aprendimos nuestros estudiantes? Porque después de que nosotros terminemos los centros de aprendizaje, retornamos a mirar el esquema, lo podemos cambiar. ¿Qué aprendimos en nuestros centros de aprendizaje que nos puede ayudar a resolver el problema? Definimos las estrategias para resolver la situación problema y por último resolvemos ahí sí la situación problema. Este es como el paso a paso que debemos tener en cuenta nosotros los docentes para cuando vayamos a usar el material PRES. Bien, bueno. Aquí pues está pues como la marcha silenciosa, lo mismo que se propone anteriormente, que vayamos mirando qué hizo aquel grupo, qué hizo este grupo, pues si estuviéramos todos los docentes de nuestro establecimiento, pues habríamos varios grupos y tendríamos la oportunidad de pasar y mirar cómo procedieron los diferentes compañeros y si ellos tienen una manera diferente de resolver cualquier problema. Bueno, y pues después se sacan en una plenaria todas las conclusiones acerca de esa marcha silenciosa. Y por último, pues viene la etapa de metacognición o una etapa de reflexión. Esta etapa de metacognición o etapa de reflexión es ya la cuarta y última etapa. Bien, entonces dice proceso de metacognición, etapa de reflexión.
Dice, proceso de metacognición, retornamos a los aprendizajes, volvemos y los miramos, establecemos cuáles fueron los vínculos entre los centros de aprendizaje y la solución del problema. Aquí identificamos cuáles fueron las dificultades principales. Entonces, esta es la etapa que el docente debe aprovechar para consolidar aquellos procedimientos o conceptos matemáticos que no sirvieron o que se dieron durante la situación problema que nosotros desarrollamos. ¿Cuáles fueron los más difíciles? ¿Por qué fueron los más difíciles? Y con base en esto, pues nosotros vamos a tener más experticia, más experiencia para trabajar con nuestros estudiantes en un futuro, ¿sí? Entonces es muy importante esta etapa de reflexión, no es la de menos. De hecho, yo siempre les recomiendo a los docentes que al final de cada sesión de clase, pues ellos hagan su reflexión, ¿sí? Que hayan una consolidación de lo que vimos o lo poquito que aprendimos. Y más aún cuando terminamos un proceso tan grande y tan amplio como es este que estamos mirando. Debemos tener en cuenta que en el proceso de metacognición se reflexionan sobre varias preguntas sobre lo que se aprendió, cuál era el problema que debíamos solucionar, por ejemplo. ¿Piensas que el proceso que hiciste fue adecuado? ¿Por qué? Estas preguntas que están acá, incluso las podríamos incluir dentro de nuestras guías de aprendizaje, eh, sobre todo en matemáticas. Aquí hay un compendio de preguntas que le van a servir al estudiante para reflexionar incluso sobre su propio proceso. No solamente, recuerden que nosotros no somos los únicos que evaluamos, sino que también le debemos transferir esa responsabilidad a nuestros estudiantes para que ellos tengan la posibilidad de evaluar su proceso y, ¿por qué no?, mejorar su actitud hacia los procesos de aprendizaje. Bien. Aquí volvemos al esquema, miramos cuáles fueron las situaciones que nosotros estábamos planteando anteriormente, elementos fundamentales para resolver la tarea, elementos, y vamos cambiando o vamos agregando lo que nosotros tomamos en cuenta. Podemos agregar nuevos procedimientos o conceptos. Y pues se transfiere un proceso de transferencia. Cada tutor debe identificar, bueno, ya está, aquí terminamos esta situación. Recordemos entonces, por ejemplo, aquí nos muestran cuál es la situación problema. Recordemos que en matemáticas existen varias situaciones que yo puedo desarrollar en mis clases de matemáticas. Son como 4 o 5 situaciones problema para todo el año. Yo podría utilizar estas cartillas todo el año, ¿sí? Y debería tener en cuenta entonces las diferentes etapas. Recuerden la primera etapa, que es la etapa de la comprensión, donde se le presenta esta lectura, se comprende bien, se comprende qué es lo que se quiere, se hace una familiarización de esta situación con el estudiante y se identifica qué tarea debe realizar. Aquí es cuando ya el estudiante, bueno, aquí ya obviamente esta es la situación problema que nos plantean para el estudiante y esta es la situación problema que nos plantearon para nosotros los profesores. ¿Bien? En la etapa de comprensión, el esquema de la situación problema, ¿sí?, que nos plantean para el estudiante y aquí las que nos están planteando para nosotros los profesores, ¿cierto? Porque cómo podemos integrar el material PRES al, al, al plan de estudios de matemáticas de nuestro establecimiento educativo. ¿Cómo lo podemos integrar? Mira que nos proponen que integremos este material. En los centros de aprendizaje, pues aquí es donde ellos proponen 4 centros de aprendizaje, aquí lo hacen. Aquí vemos el ejemplo de cómo son los centros de aprendizaje en, en matemáticas, ¿sí?, utilizando el material PRES, y aquí nos proponen que nosotros hagamos nuestro centro de aprendizaje para la comprensión y uso de este material. En la etapa de resolución del problema, aquí nos plantean cómo se resuelve el problema, ¿sí?, qué es lo que debe tenerse en cuenta el docente para que desarrolle su clase en la parte de resolución del problema, y aquí también nos plantean 4 pasos que debemos tener en cuenta para solucionar nuestro problema que ya reconocemos anteriormente. La etapa de reflexión, ¿sí? Ya esta es como la última etapa. Aquí nos plantean desde la cartilla cómo nos pueden resolver esto y por último la reflexión que podemos tener nosotros como docentes frente a la situación. Estas preguntas las podemos utilizar en nuestras propias guías de aprendizaje. Bueno, es muy importante tener en cuenta que la sesión de trabajo situada es una oportunidad para poder relacionar una de las teorías del conocimiento con la estructura del material impreso, ¿sí? Recordemos que estas cartillas están basadas en los lineamientos curriculares, tienen en cuenta los estándares básicos de competencia
para seguir trabajando en la resolución de problemas como una actividad fundamental del aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas en Colombia. Es importante que tratemos de sacar un poquitico las matemáticas del tablero, de evitar digamos así, volver a ser tan reiterativos con esos docentes que colocan las 20, las 30 sumas o las restas, la multiplicación, eh, que en ocasiones se vuelven como tan mecánicas, sin decir de que no sea importante que el estudiante sepa realizar el procedimiento del algoritmo, pero no nos podemos quedar allí. La resolución de problemas nos invita mucho más. Inclusive es entender que la resolución de problemas no solamente se refiere al hecho de que nuestros estudiantes resuelvan un ejercicio que ya les enseñamos a resolver. Ahí no están resolviendo problemas, ahí están realizando ejercicios de aplicación. Para resolver un problema le debemos de proveer al estudiante los recursos, la curiosidad, que él quiera resolverlo, que él invente maneras, que él invente formas, que él proponga soluciones de cómo se resuelve un problema. Es mucho más amplio el concepto de lo que a veces nosotros como docentes entendemos. Entonces, este material trae de forma implícita y explícita muchos recursos pedagógicos que nos pueden servir para trabajar la resolución del problema, ¿sí? Precisamente el material PRES y nuestro plan de área debe estar integrado de tal de que que nosotros creemos una metodología de resolución del problema tomando en cuenta la teoría de las situaciones didácticas. Es importante que los referentes de curriculares estén inmersos en este teorema, en esta idea de llevar la resolución de problemas como un eje dinamizador de nuestros aprendizajes. ¿Sí? Bien. Por último, pues viene la valoración. Aquí encontramos una rúbrica, algo muy chévere que tienen estas cartillas del material del PTA es que tienen una rúbrica en el cual nos permiten hacer un análisis de la situación de aplicación, de la aplicación adecuada de los procesos requeridos y de la justificación correcta de las acciones, ¿sí? Entonces nosotros podemos observar en nuestra guía del docente que también les he compartido en el Drive, ¿sí? También les he compartido en el Drive cómo nosotros podemos analizar o referenciar el procedimiento o el proceso que tuvo un estudiante, ¿sí? Y ubicarlo en alguno de estos niveles. Permitirle al niño que él también se pueda ubicar en alguno de esos niveles y tener la oportunidad de confrontar lo que él piensa con lo que nosotros hemos podido observar. Entonces, esto digamos que es un bonus que tiene esa cartilla que me parece muy interesante, que en ocasiones creo que deberíamos como arriesgarnos un poquito más a utilizarlas y que en ese sentido cuentan con todo mi apoyo si necesitamos desarrollar guías de aprendizaje teniendo en cuenta el material PRES, podemos tomar en cuenta estas rúbricas que nos van a servir mucho y les van a servir mucho a nuestros estudiantes para que ellos también valoren su proceso. Bueno, no me queda más que agradecerles por la atención que me han prestado. Mil gracias, 10.000 bendiciones. Se cuidan mucho, compañeros. Quedo atento ante cualquier sugerencia, ante cualquier situación. Y no se olviden de realizar los cuestionarios de entrada y los cuestionarios de salida. Van a ser dos cuestionarios, dos formularios que yo seguidamente les enviaré. Bendiciones, compañeros.